pasada, quiero terminar con lo que empecé la semana pasada, en Mateo capítulo 24, versículo número 5, por favor. Mateo 24, 5. Y yo pienso, a ver si terminamos ahora. Mateo 24, 5 dice de esta forma, y Jesús hablándole a sus discípulos, cuando Jesús salió del templo, él habló acerca de algunas señales que iban a ocurrir al final de los tiempos, y dijo en el versículo número 5 de esta forma: porque vendrán, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Wow. Bendito el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, sobre todas las cosas, que tú nos edifique, nos toque, nos transforme, y sobre todo, Dios mío, que tu presencia nos lleve cada día más de victoria en victoria, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy, por la mañana, aquí en el servicio de la mañana, tuvimos una gran bendición. Un pastor de Dallas y su esposa estuvieron por la mañana aquí. Fueron misioneros en varios países como Costa Rica, Argentina, y no me recuerdo otros que estaba leyendo, otros países más. Creo que estuvieron hasta en África. Pero bueno, lo más importante es que la presencia del Señor hoy se manifestó algo tremendo, algo maravilloso. Y yo en esta semana he estado pidiéndole al Señor una cosa. La última vez que yo prediqué aquí por la mañana en inglés, hablé de ese mismo, en Hechos capítulo número 1, a partir del versículo número 8, donde Jesús también le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones. A veces nosotros queremos saber más de lo que debemos nosotros, pero lo que debemos de entender es que estamos viviendo tiempos últimos y difíciles, y que necesitamos del Espíritu Santo. Si no hay una manifestación del Espíritu, si no hay un respaldo del Espíritu, todo es vano. Todo es hueco, todo carece de fundamento. Aquí en Mateo capítulo 4 y versículo número 5, Jesús le está hablando, y vuelvo a decir a los discípulos, diciéndole que no os dejéis engañar. 2 veces en ese capítulo él dice de esa forma: mirad que nadie os engañe, porque vendrán, ¿qué cosa? Unos buenos profetas, muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Hace unos años en la Siberia apareció un tal Jesús de la Siberia. El pelo largo, la barba larga, con aquellas vestiduras. Hizo una comunidad en la Siberia, y miles de personas de diferentes países se han ido a vivir para allí, porque allí está el Cristo de la Siberia. Veo el documental en el Discovery Channel, aparece acerca de este Cristo, que había sido hasta policía en Rusia. Y ahora de momento dijo que Cristo se había reencarnado en él. Pero lo más lindo del caso es que hay ingenieros, hay médicos, hay personas profesionales que lo están siguiendo. Que si en realidad esta gente quisieran servir a Dios y conocer de verdad a Dios, ellos se nutrirían de la palabra del Señor y se darían cuenta que eso es falso. Porque ya Jesucristo lo había dicho 2000 años atrás, que vendrían muchos en el nombre de él, haciéndose pasar por él. Y a muchos engañarían, no a pocos, muchos. Cantidades, pueblos, naciones, reinos, vecindarios, iglesias iban a engañar, porque por medio de estos falsos profetas iba a hablar un espíritu de error y de engaño. Y lo más lindo, que tendrían capacidad hasta para hacer milagros. En el libro de Apocalipsis dice que se va a levantar al final del tiempo, no uno. Bueno, van a ser varios falsos profetas, pero va a haber uno que se le llama el falso, ¿qué? Profeta. Una trinidad satánica que va a estar allí rodeada por, dice que la bestia, el falso profeta y el anticristo. Van a estar estos allí. Pero este falso profeta va a profetizar o va a hacer que sucedan cosas milagrosamente. Pero, ¿por qué las personas no se dan cuenta o no quieren darse cuenta? Porque le va a resolver sus problemas. Qué tremendo. Hay personas que cuando alguien lo ayuda monetariamente o lo ayuda materialmente o lo que sea, le da protección, se siente así con esta persona comprometida, sabiendo en el fondo que esta persona es un adúltero, es un fornicario, es un hechicero, es un idólatra. Entonces las personas se ven comprometidas a hacer esto. Miren lo que dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo,
Segunda de Timoteo, capítulo número 3. De eso nosotros predicamos hace un tiempo. Y dice, también debes saber esto, le dijo Pablo a Timoteo, que en los postreros días, está hablando en los últimos tiempos, vendrán tiempos como peligrosos. Dice, ¿pero por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es lo que es una persona amadora a sí mismo? Que no le importa nada, ¿verdad? Y hemos hablado de esto. Y estuvimos buscándolo nosotros hace un tiempo en el diccionario, que no van a querer ni en papá, ni en mamá, ni en nené, ni en esposa, ni en amigos, ni en nadie. Ellos van a vivir para ellos, amadores de sí mismos. Van a vivir para ellos. Pero que dice que serían avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y con todo eso las personas los van a seguir, blasfemos, que van a blasfemar, van a difamar, van a hablar en contra del carácter eterno de Dios, desobediente a los padres. Ya eso lo estamos viendo nosotros hoy en día, este espíritu que está sucediendo. Alguien ponía hace un tiempo en el internet una meditación, yo no sé cómo decirle, un cartel, un sign, no sé, y decía, si tú no puedes al menos darle a tu padre, ayudarlo económicamente, tampoco le quites. Y yo digo, wow, qué clase de verdad tan grande, por Dios. Porque hoy en día se estipula que los padres están retirados, están pensionados del gobierno, están enfermos, están viejos, se han pasado la vida trabajando y luchando, y al final los padres tienen que pagarle a los hijos, pagarle renta, teléfono, ayudarlo en esto, en lo otro. Eso completamente es contra natura, contra la lógica, contra Dios y contra la palabra del Señor. Pero en los últimos tiempos pasaría en eso. Y alguien puso ahí de esa forma, dice, si tú no puedes darle a tu padre, al menos no le quites tampoco. Wow, es algo tremendo, es algo terrible. Y dice aquí que serían sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Oigan eso. Y que hay que estar ciego, sinceramente. Hay que estar ciego para seguir una persona de esta que dice que ama a las personas, que ama a las ovejas, que ama, no sé, a los cabritos, a los lobitos, a los que tenga, a los animalitos que tenga en la iglesia. Yo no sé. Que los ama, y tú ves a esas personas con Rolls Royce y con Ferrari. No, Dios me ha prosperado. No, eso es mentira. Esa prosperidad no viene de Dios, porque si Dios te prosperó y Dios te dio, ¿qué tú haces amontonando? La Biblia me dice bien claro, y no lo dice solamente la Biblia, lo dijo Jesús, cuán difícil es que un rico entre a ¿dónde? Pueden entrar o van a entrar, pero difícil. Dice, más fácil es que entre un camello, ¿por dónde? Por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Y estamos viendo ministros, pastores, evangelistas, personas que han amasado millones de dólares a través de la palabra, a través del evangelio, de las ventas no sé, del comercio. Y las personas siguen y lo siguen y lo siguen con la esperanza de un día ellos ser como ellos. Pero llevan 20 y 30 años siguiendo a estas personas, y estas personas siguen tan pobres como antes. Porque se le predica un falso evangelio. Por eso son falsos profetas. Eso es lo primero que tenemos que reconocer de un falso profeta, según la palabra del Señor, es que va a predicar todo lo contrario de lo que vive su vida. Él va a decir, hay que ayudar a las personas, pero él no va a ayudarlas, ¿verdad? Hay que tener amor al prójimo, y si esta persona no tiene comida, compartir. El mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje muy positivo, muy directo en aquel tiempo. Y era algo tremendo. Cuando las personas querían tener casas lujosas, cuando las personas querían ser reconocidos, buenos trajes, tener buenas posiciones, etcétera, etcétera, en el gobierno o en la sinagoga, etcétera. Él le dijo de esta forma, dice, el que tiene 2 túnicas, que le dé al que no tiene ninguna. Qué fácil el evangelio. Las personas lo hacen difícil, pero no es difícil, es fácil.
Y por eso los apóstoles llevaron todas las personas cuando se convertían llevaban a los pies de los apóstoles todas las cosas y tenían todas las cosas en común. Claro, no está bien quitarte todo lo tuyo y dárselo a las personas, eso está mal. Pero sí hay que hacer misericordia. Y dice, ¿por qué? Que tendrán apariencia de piedad, versículo 5. Pero negarán la eficacia de ellos. Le dice Pablo a Timoteo, a estos evita. ¿Sabe qué? Yo lo he dicho aquí como ya en 2 o 3 ocasiones, pero lo voy a volver a decir porque se le grave. Mi esposa y yo estábamos en una iglesia hace unos años, no sé si 5 o 6 años. Habíamos estado en una iglesia y vino un supuesto profeta, yo no sabía que iba a ir, porque si me dicen que viene un profeta que adivina, que esto, que le digo, no, Walter Mercado, ya murió. A mí yo no necesito que nadie venga a profetizarme, decirme, la Biblia es la máxima revelación. Ahora, a mí me han dado profecías que se han cumplido, otras no se han cumplido. Quiero puntualizar esto. Creo en la profecía, porque soy pentecostal. Llevo más de 30 años sirviendo a Dios en las asambleas de Dios. Me convertí en el año 1989 y he conocido a las profecías, etc. Pero la profecía que me habla la Biblia en el capítulo número 14, si no me recuerdo cuando habla de hablar en lengua, o el 13 por ahí, dice que es para edificación, exhortación y consolación. Son 3 cosas. Cuando una persona te habla de que tienes que darle, que tienes que dejar o que tienes que hacer más, eso es antibíblico. Cuando una persona te exige que tienes que dar más de lo que tú puedes, eso es antibíblico. Porque la profecía es para exhortar, consolar y edificar. Estas 3 cosas, son 3. Ahora no me recuerdo dónde viene, pero Pablo lo dijo. En 1 Corintios, no sé si es capítulo 14, que habla de hablar en lenguas o algo así, en uno de esos versículos. Ahora, mira, gloria a Dios. 1 Corintios 14, 3, ahí está, aleluya. Ya no se me va a olvidar, ya lo grabé en mi cassette. Ahora, fuimos mi esposa y yo a esa iglesia y no sabíamos porque fuimos de visita, estábamos allí. El hombre que le contaba, le decía a la gente hasta lo que comió en la noche anterior. Y se llenó, vinieron gente de todos los lugares. Y al final vi un hombre parado en el púlpito exaltándose. Lo primero que estábamos hablando, que estas personas serían amadores de ¿qué? De sí mismos. Y empezó a hablar y le digo a mi esposa, ¿sabe que nosotros los hombres hablamos un poco grueso así? Yo también hablo un poco grueso. Y dice mi esposa, cállate. Le digo, pero este hombre, ¿cuándo va a hablar de Cristo? Empezó a hablar de lo que había hecho y que lo que estaba haciendo y que esto y que lo otro. Y digo, ¿y cuándo va a hablar que de Cristo? Y dice, cállate. Le digo, cállate, no, todo lo estoy diciendo a ti. Pero ¿cuándo va a hablar de Cristo? Bueno, ya terminó y no habló de Cristo nada, sino de sus proezas, de sus hazañas. Él se creía, no sé, Batman o Spider-Man o qué sé yo, el otro, ¿cómo se llama? Superman. Se creía. Entonces dejó a Cristo completamente afuera. Y el mensaje fue así. Al final dijo, allá afuera, al final tengo una mesa con aceite ungido. Y le digo a mi esposa, oye, eso es nuevo. Tantos años que llevo en el evangelio y no sabía que existía el aceite ungido. Yo sabía que el aceite se usaba para ungir, ¿verdad? O para freír un huevo, una carnita, o plátano, o tostones, etcétera. Para hacer comida. Es la función del aceite. Pero aceite ungido, ¿cómo es eso? Que él agarró un aceite y lo ungió con otro aceite. Y ahora ese aceite, esos pomitos chiquiticos, los estaba vendiendo en $20 y tenía la mesa llena. Nosotros pasamos por allí y yo ni miré, yo me fui. Ya yo no me paré por vergüenza, pero dije, es bueno a veces escuchar a ver en realidad qué es lo que está en el ambiente y qué es lo que las personas están siguiendo. Miles de personas siguiendo la falsedad, siguiendo el error, siguiendo la mentira. Y habían personas allí que sacaban sus $20 para el aceite ungido. Eso, tenga mucho cuidado, que eso es antibíblico. Eso se llama brujería, hechicería. Si usted tiene fe en un aceite, tenga cuidado. El aceite no tiene ninguna unción, el que tiene el poder es Dios. El aceite nada más es un simbolismo del Espíritu Santo. Porque si fuera así,
Cualquier pecador se echaba un pomo de esto completo en la cabeza, que de santo. Mentira, saliste de ahí para afuera a fumar, a tomar, a fornicar, a decir mentiras y sigue. Lo que eres un pecador con la cabeza llena de aceite. Así es. Ahora, dice que estas personas, estamos en el versículo 5, tendrían apariencia de piedad. Van a usar un traje, una corbata, van a hablar bonito, van a usar hasta versículos de la Biblia, por eso van a engañar a muchos. Miren, en 2 de Timoteo capítulo número 4 y versículo número 3 y 4 dice de esta forma, en ese mismo libro, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ay, mi madre, santo Dios. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dice el versículo que sigue, el 4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Pablo se lo está diciendo a Timoteo, ten mucho cuidado que se van a levantar ese tipo de personas que van a hablar de fábulas, de experiencias personales. Por eso nosotros no creemos en experiencias personales. La experiencia personal que tú tuviste es tuya, no le sirve para otra persona. Porque a mí puede verse me ha parecido un ángel. Oye, se le apareció al hermano un ángel, pero es mi experiencia, no la suya. Oh, yo recibí una unción grande que temblé y estuve sudando todo el tiempo. Es tu experiencia, la experiencia de cada cual. Nuestra fe debe estar fundamentada en la escritura, en la palabra, en el conocimiento de la Biblia. Cuando nosotros ponemos la mirada en un líder, ya sea carismático o no sea carismático, que es el que nos va a resolver el problema, nosotros estamos en terrible pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos quitando la mirada de Jesús y la estamos poniendo en un ser humano. Entonces estamos hablando la semana pasada acerca de todas estas falsas profecías. Qué pobrecito, yo he estado orando por ellos y déjenme decirles que yo me he avergonzado también. Porque cuando tú le hablas a algunas personas, hay personas afuera que tú le empiezas a hablar de la Biblia y dices, oye, tú eres de la misma religión o de la misma iglesia de esos que profetizaron que iba a salir el presidente de nuevo. Y yo le digo, no, ellos no son de mi iglesia, al menos no son de aquí. No, ellos no son de mi iglesia. Oye, pero qué clase de vergüenza tan grande, que dijeron esto y esto y esto y no se cumplió. Y tienen razón, porque cuando Dios habla, Él cumple, ¿verdad? Lo hablamos, Dios no es hombre para qué. O entonces, ¿qué sucedió? Dios se equivocó. El diablo pudo más que Dios. El fraude pudo más que Dios. No, Señor mío, no existe todavía ni el diablo, que es la potestad más grande de los aires, de los demonios, todos los principados y potestades y tronos, coronas, dominios, gigantes. Ninguna de estas personas pueden cambiar la voluntad de Dios. Aunque lo intenten, no pueden. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente y es todopoderoso. Entonces, cuando Él ha determinado algo, por ahí va. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando confiamos nosotros en tales profetas. Ahora, otra cosa, quiero aclarar que yo no creo en los profetas hoy en el Nuevo Testamento. Y no quiero, un día vamos a hablar qué es lo que es profecía y qué es lo que es profeta. La palabra me dice bien claro que la ley y los profetas, ¿hasta dónde llegaron? Si saben Biblia, vamos. Hasta Juan, el último de los profetas. Porque antes profeta no era un ministerio, era un, ¿cómo se dice esto? Un oficio. Exactamente, cuando Dios los escogía, como Moisés, como Elías, como Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, profetas de Dios. Llegó la nueva dispensación, una dispensación llamada la gracia. Ahora, podemos profetizar en un momento dado. El Espíritu Santo viene sobre una hermana o viene sobre un hermano y da una palabra de profecía. Pero eso no quiere decir que sea profeta. Lo que tiene es el don de profecía dada por el Espíritu Santo, pero no vive de eso, ¿verdad?
Por eso dice que toda la ley y los profetas fueron hasta Juan. Y hoy en día vemos muchas personas con señales haciendo, no me recuerdo cómo es que le dicen esto a ellos, que tiran tierra, rompen palos y no me recuerdo cómo le dicen no sé qué cosa profética le dicen ellos hoy en día para ser diferente a los demás. Y miles de personas están siguiendo, están creyendo y están siguiendo a estas personas creyendo que esto es real. Y mientras la Biblia dice que muchos van a ser engañados. Es algo terrible, hermano. Yo hablaba la semana pasada que hasta un profesional, si tú le llevas algo con color oro en la mano diciendo, dime si es real o es ficticio, él no te lo puede decir, ¿verdad? Puedes engañarlo. Él necesita ir a técnicas de ver si en realidad es real o no es real. Si es oro o si no es oro, etc. La misma cruz que está aquí está dorada, pero no creo que sea de oro porque ya se la hubieran llevado hace rato. Y mira que pesa, por Dios. Debe valer por $500,000 como pesa. Pero no es oro, igual que la parte esta de donde se da la Santa Cena. Tiene colores de dorado, pero estoy seguro que no es de oro. Eso es fantasía. Entonces, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tarde o temprano estas personas la van a, como dicen estos hermanos, se van a descuidar, la van a regar. ¿Por qué? Porque estas personas están viviendo ficticiamente, no es el Espíritu Santo el que lo está guiando. Ellos están tratando de delante de las personas, están haciendo un esfuerzo para que vean que son siervos, pero después, tarde o temprano, se conoce. Y pasan los meses, los años, y después usted se da cuenta, oye por ahí, oye, ¿tú sabes quién tenía otra esposa? Fulano. Como hace poco que me enteré que casi se me caen, bueno, yo no tengo caja de dientes, gracias a Dios todavía, pero casi se me caen los dientes. Porque me enteré de un pastor que llevaba años en el ministerio, que lo conocí, estuve en su iglesia, impartí clases y todo en su iglesia, y este pastor, le descubrieron que tenía una relación extramarital y tuvo un hijo o una hija, algo así, fuera del matrimonio, y lo descubrieron. ¿Por qué? Tuvo apariencia de piedad. Esta persona trató de portarse bien delante de la gente, pero como era falso, como no era verdadero, tarde o temprano Dios lo saca a la luz y lo muestra. En realidad que el verdadero carácter, como dijo Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 3 de 2 Timoteo, carácter de los hombres en los postreros días. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. En esta semana he estado orando y Señor, pon discernimiento a tus hijos en espiritual. Discernimiento, para saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que sirve y no sirve. Igual que una joven cuando va a elegir candidato para casarse debe tener mucho cuidado. Porque hay gente que han ido a las iglesias, se tiran de rodillas, pasan al frente, lloran, cuando el pastor pasa a ser el primero, dan buenas ofrendas, y después que tienen a la muchachita en la mano, se llevan a la muchachita, la embarazan, le dejan 2 o 3 hijos y al final hasta la dejan a ella. Lo he visto, hermano, he visto eso que ha pasado. ¿Por qué? Porque las personas no han tenido la capacidad del discernimiento para saber que esta persona era un falso. Usted dirá, bueno, pero yo no soy Dios. Ninguno somos Dios, pero está Dios sí nos habla a nosotros. Si nosotros le preguntamos a Dios, Él nos habla y Él nos dice, ¿verdad? ¿Me conviene? No me conviene. Cuando yo me fui a mover de mi trabajo, oré al Señor y ayuné, Señor, dime si es tu voluntad. Y Dios no me respondía. No, Dios no siempre anda hablando, pero no me respondía. Y fui a ver al otro trabajo y qué sé yo, y me asusté un poco porque el trabajo que me iban a dar estaba un poco más difícil. Pero de entrada me dijeron, te podemos pagar tanto. Me subieron $5 de entrada en ese trabajo. Digo, esto yo creo que es de Dios. Y el hombre me dijo, de aquí a una semana te vamos a avisar, dame tu Social Security y todos los datos tuyos porque vamos a meter en el sistema para que te hagan un background check. Ok, no hay problema, me voy para la casa. Puede durar 3 días, me dijo, a lo mejor te llamamos antes. Y sigo conversando con el señor allí y de momento oigo una cosa que suena ¡ting! En la computadora. Él había sometido todo eso. Dice, me dijo aquel
aquel señor, I can't believe it. Dice, yo no puedo creerlo. Primera vez en mi vida que me responden tan rápido y me mandan para atrás la respuesta diciendo que sí, que tú estás limpio. Dice, ¿quieres empezar a trabajar mañana mismo? Y dice, ya está. Digo, ahí está la confirmación de Dios. Dios hablando. Pero hay veces que uno se apresura a hacer cualquier cosa sin contar con Dios. ¿Será de Dios o no será de Dios? Wow. Cuando Moisés estaba en el desierto, le decía en ocasión al Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Me tiro como una mula. ¿Sabes? ¿Quién ha visto una mula? ¿Alguna vez ha visto una mula cuando se niega? Pues yo sí. Porque una vez estuve en un lugar allá en mi país que una me tumbó y no quería caminar y tiró patada y todo eso y se echan ahí, de aquí no me muevo. Pues así me tiro yo como la mula también en el suelo. De aquí, sí, Señor, si tú no vas conmigo, yo me tiro como una mula ahí también en el suelo. Y vemos a través de la historia que muchos contaron primeramente con Dios. Dime si esto me va a convenir o no me. Gedeón mismo le puso tabellones al Señor. Si tú no me hablas, yo no voy a hacer. ¿Sabe que en 2 ocasiones le puso el Señor Gedeón el vellón? Entonces tenemos que tener cuidado que todo lo que oímos, nosotros, o lo que vemos, hay muchas veces que el internet está actuando, puede actuar negativa o positivamente en nuestras vidas. Siempre que Cristo dijo que un poco de levadura, que es lo que hace, leuda toda la masa. Los que han tenido mi papá y mi mamá, ellos fueron chefs profesionales allá en mi país y trabajaron por muchos años en eso de cadenas de restaurantes, en un lugar se llama la Casa del Chef, y hacían pizza y hacían pasteles. Y yo veía cuando iba allá que ellos estaban haciendo, que eran una bolita así chiquitica, le echaban un polvito y al poco rato estaba grande. Así mismo es el pecado. Dice que un poco de levadura hace crecer toda la masa. Igual que el veneno de ratas tiene nada más, creo que como un 1%, una mínima, algo así de veneno. Todo lo otro es comida buena, pero va a matar la rata. Que Dios nos ayude, que Dios nos abra el entendimiento. Y yo lo digo, si creemos en profecías. Yo creo en profecía, creo que Dios puede usar a una hermana o un hermano para traer una palabra de consuelo, de exhortación, de edificación. Y es algo tremendo, ¿verdad? Pero no quiere decir que yo voy a estar dependiendo toda la vida de que ay Señor, mande un profeta que venga y me hable. Vamos a hablar, vamos a leer la Biblia, donde Dios nos habla día a día por su palabra.